Gloria a Dios. Aleluya. Que Dios les bendiga a todos. Pueden sentarse. Bendito sea Dios. Qué bueno llegar a una iglesia que está viva. Una iglesia que sabe que está celebrando un Dios que está vivo y que reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Toda la honra y toda la gloria es de nuestro Señor. Contento de estar con ustedes. Desde que uno entra aquí se sabe que estamos de fiesta. El culto es una celebración al Señor, donde honramos a un Dios que está vivo y que reina por los siglos de los siglos. Estoy muy contento de estar con todos ustedes en esta noche, honrado, ¿verdad?, de poder compartir otra vez, agradeciendo a su pastor la invitación y poder compartir con todos en esta semana de jóvenes consagrados. ¿Cuántos se han gozado en estos días? ¿Cuántos han recibido de parte de Dios? Pues ahí dígale al hermano que está a su lado, prepárate, que Dios te va a hablar también hoy. Amén, amén. Eso es bueno, venir con la expectativa de que Dios habla en nuestras vidas. Me acompaña en esta noche un amado hijo en la fe, mi querido Josué. No es un modelo de Calvin Klein, es un evangelista del Señor. Y está comprometido, así que lo siento, no hay nada que hacer ahí, ya está amarrado. Aunque él diga que no, pero está amarrado. Es un amado hijo en la fe que me acompaña en esta noche. Les voy a invitar a que se pongan de pie brevemente. Vamos a orar. Gloria al Señor. Ya hemos adorado, hemos bendecido el nombre de nuestro Dios. Yo quiero que usted prepare su corazón en este momento. Cierre sus ojos conmigo. Padre bueno, en el nombre de Jesús. Oh, qué bello es tu nombre, Señor. Eres grande, digno de toda suprema alabanza, Señor. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Toda la alabanza es para ti, los cánticos son para ti, las ofrendas son para ti, el culto es para ti, mi Señor. Estamos reunidos en esta noche por tu causa. El pueblo no necesita escucharme a mí, Señor. Necesita escuchar palabra que haya salido de tu trono. Por eso me humillo públicamente, Señor, en esta hora y pido que hables a tu pueblo, que hables a tus hijos en esta hora. Espíritu Santo, tú sabes de qué tiene necesidad cada uno, de qué necesita, Padre Celestial, cada uno de tus hijos. Reparte, habla, rompe, Señor, y desmenuza, edifica, Señor, en esta noche para honra y gloria de tu nombre. Espíritu Santo, glorifica a Jesús. Glorifica a Jesús en esta hora y todo sea para gloria de Dios el Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Aleluya. Amados, abra su Biblia conmigo en el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 12. Desde que el pastor Fernando me pasó el tema, es bastante interesante. Y mientras meditaba sobre qué podía compartir, hay tantas historias de jóvenes consagrados en la palabra del Señor, pero el Señor puso en mi corazón este texto que voy a compartir con ustedes ahora. Primera de Timoteo, tenía otro texto aquí. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12, dice de la siguiente manera. Dice la palabra del Señor: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pablo le dice a su hijo espiritual Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, es decir, nadie te menosprecie por ser joven, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Un consejo muy especial de un padre a un hijo espiritual que es válido para todos y cada uno de nosotros en esta noche. Así que quiero hablarles en base a esto en esta noche a todos y cada uno de ustedes. Y quiero decirles lo siguiente: me apasiona mucho hablarle a los jóvenes, porque hablando de este tema de jóvenes consagrados, precisamente fue el instrumento que Dios utilizó para atraerme a los caminos del Señor. Vengo de un hogar cristiano, vengo de un hogar donde mis padres me inculcaron los valores de la fe. Mas sin embargo no fue hasta unos 17 años de edad más o menos, cuando en una iglesia que está muy cercana por aquí, que mis padres eran parte de los fundadores, el Señor tocó mi corazón. Y específicamente hablando,
fueron los jóvenes de la iglesia que me recibieron. Yo era de los jóvenes que veía el evangelio como algo extraño. Y van a escuchar que voy a usar mucho la palabra raro en esta noche, porque la voy a asociar mucho con el tema que voy a compartir con ustedes hoy. Lo veía como algo raro, lo veía como algo extraño, como algo fuera de onda. Sin embargo, el Señor me mostró que el que estaba raro y fuera de onda era yo. Porque el hombre natural no entiende las cosas espirituales. El que no está en Cristo ve la iglesia y ve el evangelio como algo extraño. Sin embargo, en esta extrañeza, en esta rareza es que está la salvación. Dentro del arca está todo incómodo, huele todo feo, huele todo mal, hace calor. Pero oh, qué casualidad, dentro del arca era que estaba la salvación. Afuera solo había muerte, solo había tempestad, solo había tormenta y todo estaba muy cool, pero había muerte. Adentro, a donde Dios te quiere, es adentro del arca que es Cristo nuestro Señor y Salvador. Así es. Así que los jóvenes de la iglesia me recibieron un día. Creo que he contado este testimonio. Yo fui de aquellos jóvenes que fue a la iglesia por los motivos equivocados, pero Dios me trajo, me llevó al camino correcto. Yo fui detrás de una muchacha. Que sabía que iba a la iglesia, que iban mis padres. Pero lo último que yo iba a pensar era que mientras yo iba detrás de esa muchacha, empecé a escuchar al pastor. Empecé a escucharlo. Y se cumplió en mí la palabra que dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. A veces usted cree que usted le da una palabra a una persona y que no hace el efecto. Eso cree usted que no hace el efecto. Pero el Espíritu Santo sabe el momento, la hora y el lugar cuando va a hacer el efecto que Él quiere en esa persona. Usted se encarga de regar la semilla, el producto, el fruto de eso, déjeselo al Espíritu Santo. Y esa semilla me fue entrando y los jóvenes me recibieron. Y fue algo muy especial para mí ver jóvenes llenos de vida, que decidieron desde su juventud entregarle su vida a Cristo, no pensando que era una mala inversión de su juventud, sino como dice la palabra, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos en los cuales tú digas no tengo en ellos contentamiento. Mucha gente dice yo me voy a convertir cuando sea viejo. Yo escuché una vez el Alfa diciendo yo me voy a convertir en 4 años. Y cuando yo escuché eso yo dije, y sabrá él si él va a estar vivo en 4 años. Porque nosotros sabemos de ahora, pero de mañana solamente sabe Dios. Por eso dice la palabra, el día aceptable es hoy, es ahora el día de salvación, no mañana. Es cuando Dios toca tu puerta, el día aceptable es ahora, el día de la salvación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Así que terminando esa introducción, para mí es muy importante hablar a los jóvenes, porque fue a través de los jóvenes como ellos me recibieron, como vi cómo ellos compartían. A ustedes les digo, tenga jóvenes amigos suyos. Los amigos tuyos tienen que ser jóvenes que anden caminando en la fe igual que usted. Los íntimos suyos tienen que ser jóvenes que anden caminando junto con usted en la fe. Con quien yo salía, con quien me divertía. Nos bebíamos unos Maví. Yo no sé si está ese colmado todavía allí de Arístides, que estaba por allí en la esquina, jevísimos. Nos salíamos a andar, comíamos y disfrutábamos. Y ese núcleo me discipuló y estuvo conmigo en mis primeros pasos en la fe. Ahora bien, entrando en el tema, estoy hablando de Timoteo. Estoy hablando del apóstol Pablo, que le habla aquí a su hijo espiritual Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Todo el mundo ha leído la primera y la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, pero yo quiero empezar diciéndoles un poquito acerca de él. Timoteo era un joven sin duda alguno consagrado al Señor. No era un joven común y corriente, y les voy a explicar por qué. La Biblia dice en el libro de Hechos capítulo 16 que era de Listra. Esa región se encuentra hoy en día en lo que es Turquía moderna. Era gentil, era hijo de un padre griego, y su madre Eunice y su abuela Loida eran creyentes, pero tenía un padre griego. Pero dice la palabra del Señor, Lucas, que fue el autor del libro de Hechos, dice que desde que se convirtió, este joven dio buen testimonio desde sus inicios en el evangelio. Es decir, este muchacho, siendo un joven, no se hablaba mal de él, no se decía que era un inmaduro, no se decía que era un muchachito que hacía las cosas a lo loco, no, sino desde que se convirtió daba muy buen testimonio y venía de un linaje de creyentes, como le acabo de decir. La palabra dice que su madre y su abuela le inculcaron, le enseñaron la palabra del Señor, Eunice y Loida, y fue dando un buen testimonio. Y aquí quiero que haga un paréntesis y escuchen lo siguiente.
Miren lo importante que es el testimonio. Y para decirlo en palabras de centavo, puede usted traducir el testimonio como su reputación, vamos a decirlo. ¿Qué se dice de usted? ¿Qué se habla? ¿Qué se está murmurando? ¿Cuál es el aroma que tú dejas cuando pasas por un lugar? Fíjense que hay personas que llegan a un lugar y el ambiente se torna un poquito como oscuro, porque hay personas que andan como con una nubecita negra arriba todo el tiempo, que parece como que está lloviendo, que todo es problema, que todo es dificultad, que todo es obstáculo, que esta vida sí es dura. Ay, me está llevando. No le está llevando quien no lo trajo, porque quien lo trajo aquí fue Dios, no fue el diablo. Entonces hay personas que viven con una negatividad arriba todo el tiempo, o hablando siempre de lo difícil que es. Sí, el camino de la fe es difícil, pero mi Señor me dijo que nunca me iba a dejar solo, sino que iba a estar conmigo todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. Es difícil, sí es difícil, pero conmigo está el Señor. ¿Te ha dejado el Señor solo en ningún momento? ¿O no nos ha dejado el Señor el Espíritu Santo? Miren lo importante que es la persona del Espíritu Santo, que cuando Jesús introdujo a la persona del Espíritu Santo, le dijo a sus discípulos: a ustedes les conviene que yo me vaya. Oye esto, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Padre no enviará el Consolador. Es decir, Él no nos ha dejado solo. Tú no estás solo, contigo está el Consolador, contigo está el Espíritu Santo. Entonces, ¿el camino es difícil? Sí es difícil, pero conmigo está el Espíritu Santo. Repite: conmigo está el Espíritu Santo. Conmigo está el Consolador. Timoteo estaba lleno del Espíritu Santo. Timoteo era un joven consagrado que dio testimonio desde su conversión. ¿Y por qué digo que es importante esto del buen testimonio? Porque fue la base por la cual el apóstol Pablo lo escogió para que anduviera con él en su camino, en sus viajes misioneros. Siendo muy jovencito, este muchacho, Pablo vio algo en él y lo escogió para que anduviera con él. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, ahí mismo en el capítulo 16, que el apóstol Pablo lo escogió para que anduviera con él. Ahora bien, se calcula que en ese segundo viaje misionero fue aproximadamente en el año del 49 al 52 más o menos, fue que Pablo escogió a Timoteo para que anduviera con él. Cuando Pablo escribe esta carta de segunda de Timoteo, ya han pasado más de 11 años y todavía Pablo le sigue diciendo a Timoteo joven. Entonces ya usted se puede dar cuenta de lo joven que era este muchacho. Algunos calculan que quizá tenía 20 o menos años cuando se convirtió, y que cuando Pablo le está escribiendo esta carta, porque Pablo lo ha dejado como pastor en Éfeso, este muchacho tenía 30 o un poquito más de años y ya le había sido dada una responsabilidad muy grande. Quiere Dios asignarte responsabilidades grandes. Quiere Dios poner en ti talentos. Quiere Dios poner en ti sueños. Quiere Dios llevarte lejos. Yo creo que Dios tiene planes con todos y cada uno de nosotros. Yo creo que el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere, y Dios tiene un propósito con cada uno. Pero Dios necesita una zapata que se llama consagración. Dios necesita una zapata que se llama santidad. Dios necesita un sustento dentro de cada uno de nosotros que se llama una decisión firme por causa de Cristo. Porque yo estoy seguro que si Timoteo hubiera sido un muchachito loquito que hubiese estado pensando en cosas del mundo, Pablo no lo hubiera escogido. Pero había algo diferente en este muchacho que se llamaba consagración. Había algo distinto, había algo que lo distinguía. Te voy a decir algo: la unción hace que tú te distingas. La presencia del Espíritu Santo te hace ver distinto. ¿Por qué? Porque te comportas distinto, porque tú no piensas de la misma manera, porque hay algo que el Señor pone en ti que no ha puesto en los que no están con el Espíritu Santo. Entonces, la consagración te llama a estar apartado para el Señor. La consagración se trata de estar diferente, en un estado completamente asignado para un uso específico. De eso se trata la consagración. Este templo que está precioso, cada día más lindo, bien pintado, aire acondicionado, ventanas. ¿Se imaginan ustedes que aquí un día vengan ustedes y vean una fiesta de Omega? ¿Qué usted diría? Haríamos como los fariseos. ¡Ah! Nos rasgaríamos los vestidos. ¿Por qué usted haría eso? Porque este lugar no es para eso. Porque este lugar ha sido consagrado para un uso santo, para adorar a Dios, para bendecir su nombre. Pero te voy a decir algo más aún. Espera, escucha esto. Este lugar es para un uso santo, ¿verdad que sí? Pero más que este lugar, tú eres el templo del Espíritu Santo. Y tú has sido consagrado para Él.
No importa la juventud, no importa. Tú has sido apartado para Él. Por eso hay cosas que a ti tú te sientes incómodo en algunos lugares, porque hay un Espíritu Santo dentro de ti que te dice: tú no perteneces aquí. Lo que ese compañero tuyo hace con marrulla, con trampa y con tigueraje, a ti no te luce. A él le luce, pero a ti no te luce. Aquel que habla mentira, aquel que dice esto, aquel que vive como le da la gana, le luce a él, pero a ti no te luce. ¿Por qué? Porque tú eres propiedad del Señor. No hay un honor más grande que ser un hijo de Dios. No hay un honor más grande, no hay un título más grande en esta tierra que ser hijo de Dios. Pero yo creo que muchas veces nosotros no entendemos eso y lo menospreciamos. ¿Sabe que hay un evento que a mí me llama mucho la atención? Cuando Josué repartió la tierra, a la tribu de Rubén le toca esta porción, a la tribu de Neftalí le toca aquella, a Manasés le toca por este lado y por allí, y empezó a repartir tierra. Pero hay algo muy especial que pasó con la tribu de Leví. Dios le dijo: a ustedes no le toca tierra. Y usted dirá: ¿cómo? Dios le dio algo mejor que eso. Dios le dijo: yo soy su porción. Santo Dios. Aquellos tienen tierra, aquellos tienen propiedades, pero Dios le dijo a ellos: yo soy la porción de ustedes. Y eso te pone a pensar a ti: ¿qué yo aprecio más, las cosas de este mundo, o que Dios me diga: yo soy tu porción? Yo soy, ¿qué es más especial? Entonces yo tengo que atesorar eso, ese título que Dios me ha dado. Tú eres un joven que ha sido apartado, y Timoteo fue consagrado siendo muy jovencito. Pablo vio algo en él, y aquí le voy a hablar a los varones específicamente, a los jóvenes. Les dije que el padre de Timoteo era gentil, era griego. Aquí hay algo muy especial que pasó con Pablo. Para que Timoteo pudiese acompañar a Pablo en la obra misionera, había un problemita. Timoteo no estaba circuncidado. Eche conmigo el reloj para atrás, 1900 años. No hay anestesia. La medicina no está tan moderna como hoy en día. No voy a pedirle que levanten la mano los que se han circuncidado aquí, porque eso es algo, ¿verdad? Pero la circuncisión, si se le hicieron de niño, usted ni se acuerda de eso. Pero Timoteo ya era un joven adulto. Y dice la palabra del Señor que por causa de los judíos, Pablo mismo mandó a circuncidar a Timoteo, siendo ya un joven adulto. Piensa en este momento en el dolor. Piensa en este momento en el carácter de este muchacho, que en obediencia se somete a lo que su autoridad espiritual le está diciendo. Pasa el trabajo, hace el sacrificio, todo con tal de hacer el servicio para el Señor. ¿Sabes qué? Hay mucha gente que quiere venir y decir gloria a Dios, aleluya. Hay mucha gente que le gustan los beneficios del Señor, pero no acepta los sacrificios que vienen con ellos. Y ciertamente hay salvación y vida eterna, pero también Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Cada día. A los jóvenes también se nos hace un llamado de entender que no todo es gloria, también hay una parte de sacrificios, también hay una parte de entrega. Y Timoteo fue ejemplo de esto desde siendo muy jovencito. Eso se encuentra también en el libro de Hechos capítulo 16. Lo circuncidó. Yo no me puedo imaginar si para un joven hoy en día, créanme porque yo lo hice ya siendo adulto, es algo medio traumático eso, con toda la anestesia y con toda la tecnología de hoy en día. Imagínense en aquel tiempo atrás, que se habla que la anestesia mejor pudiera haber sido ciertos vinagres, vinos o algo por el estilo. Era algo indescriptible. Sin embargo, este muchacho estuvo dispuesto a aceptar ese sacrificio con tal de servirle a Dios. Hoy en día hay jóvenes que el pastor le dice: ve a limpiar el baño, y hay problemas. Hoy en día hay personas, y no voy a hablar de jóvenes, hoy en día hay cristianos que si está lloviendo dejan de ir a la iglesia. Hoy en día hay cristianos que si hay un juego de pelota no van al culto. Entonces eso nos pone a pensar el nivel de cristianismo que nosotros estamos viviendo. ¿Cuál es mi nivel de compromiso? ¿Cuál es mi nivel de consagración con el Señor? Amados, Timoteo, diga conmigo, era un joven raro. Era un joven raro, porque eso específicamente es la rareza. ¿A qué se refiere la rareza? Lo raro es lo fuera de lo común.
Lo raro es lo que no es habitual. Lo raro es lo extraordinario. Timoteo no era un joven normal, común y corriente. Timoteo estaba con la mente en otra cosa. Era un joven consagrado, era un joven con la mente puesta en Cristo. Mientras los demás están pensando en lo natural, Timoteo estaba pensando en lo sobrenatural. Mientras los demás estaban pensando en las cosas de la carne, Timoteo estaba pensando en cómo agradar a su Señor. Yo te quiero preguntar en esta noche, ¿en qué estás tú pensando diariamente? ¿Cuál es tu modus operandi? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Qué tú le estás planteando al Señor? ¿Cómo te ves en el futuro? Mientras otros estaban planificando su futuro, su vida, Timoteo estaba ahí obediente a lo que su apóstol le estaba diciendo, obedeciendo al Señor, y por eso se consagró como un joven diferente. Yo soy de los que creo que hoy en el año 2025 Dios también anda buscando jóvenes raros. Yo soy de los que creo que hoy en el 2025 Dios también anda buscando jóvenes que se comprometan con el Señor, jóvenes que se distingan de los demás, jóvenes que tengan un celo por la presencia del Señor, jóvenes que sean consagrados y llenos del Espíritu Santo, que se dejen usar por el Señor. Timoteo era un muchacho, pero consagrado. Y la consagración es algo especial para Dios, porque Dios se toma muy en serio tus votos cuando tú decides vivir específicamente para el Señor. Timoteo no era algo normal, y eso es lo que queremos, eso es lo que yo quiero que se quede en nuestros corazones de parte de Dios en esta noche, porque algo vio Pablo en Timoteo, que dijo: este tiene que andar conmigo. Algo vio Pablo en Timoteo que lo distinguió de los demás. ¿Sabe qué vio Pablo? Un joven que estaba comprometido con el Señor. ¿Qué es lo normal en la juventud? Somos todos jóvenes aquí. Yo me autodefino que estoy en la vejez de mi juventud. ¿Qué es lo normal en la juventud? La inmadurez. La adolescencia se trata precisamente de eso. Viene de la adolescencia, se trata de adolecer, que no tienes. Todavía hay algunas cosas en tu cerebro que no se han desarrollado. Por eso se le dice adolescente, que adolece, que no tiene algunas cosas que no se han desarrollado. ¿Por qué se caracteriza un joven la mayoría de las veces? Por la inmadurez, por la falta de experiencia, porque adolece algunas cualidades, porque está muy orientado a la diversión, porque está pensando solamente en todas esas cosas. Y te digo algo: nada de eso es malo si está dentro de los parámetros correctos. Pero Timoteo era un joven raro porque no estaba pensando solo en estas cosas, sino que tenía la mente puesta en algo superior. Y en esta noche yo quiero que tú empieces en lo siguiente: ¿en qué quiere Dios que tú estés pensando? ¿En qué quiere Dios que tú te inviertas? En la mayoría de la edad que están muchos de ustedes, la mayoría quizás están pensando en qué van a hacer, qué carrera van a estudiar, de qué quieren vivir. Bueno, pues en esta noche yo quiero preguntarte: ¿qué quiere Dios que tú estés pensando? ¿Qué misión tiene Dios para ti? Porque Dios tenía una misión para Timoteo. Pablo lo dejó en Éfeso. Asistió el apóstol Pablo en diferentes ocasiones, y a pesar de su juventud no le fue un obstáculo para la obra que Dios tenía para él, porque era un muchacho que estaba consagrado en el Señor. Pablo vio eso en Timoteo, y Dios quiere ver eso en todos y cada uno de nosotros. Entonces, Pablo le destacó algunos puntos importantes a Timoteo que yo quiero que conversemos brevemente en esta noche. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo le dijo a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud? Y esto es importante que lo entendamos en esta noche, porque Dios puso a Timoteo a dirigir la vida espiritual de gente que era mayor que él. Imagínense que aquí pongan como pastor a un muchacho de 25 años y la mayoría de las personas quizás son mayores que él. Algunas personas quizás van a decir: pero este muchachito, ¿qué puede decirme? ¿Qué puede entender? Algo Dios puso en él para eso. Pablo le dijo a Timoteo: nadie tenga en poco tu juventud, pero le dijo: tú tienes que ser ejemplo de los creyentes en lo siguiente. Y lo primero que Pablo le dice a Timoteo es: tú tienes que ser un ejemplo de los creyentes en palabra. Repita conmigo: palabra. Tienes que ser un ejemplo de los creyentes en palabra. Y le voy a decir lo siguiente: si tú quieres conocer a una persona, lo único que tienes que hacer es dejarlo hablar un poquito. Si quieres conocer a una persona, lo único que tienes que hacer es dejarlo hablar un poco. Les voy a poner un ejemplo. Hablando con una persona unos cuantos minutos, usted se va a dar cuenta de inmediato si es dominicano o si es cubano. Si es dominicano, usted se va a dar cuenta si es de Cibao o si es de la capital. Se va a dar cuenta de inmediato de eso.
Hablando con él se va a dar cuenta si es educado o si es mal educado, si es popi o si es guau guau guau. Se va a dar cuenta de inmediato si es decente o si es indecente. Y si sigue hablando mucho, se va a dar cuenta un poquito si es espiritual o carnal, también se va a dar cuenta. Yo creo que si Lucas escribió que Timoteo daba buen testimonio desde su juventud, era porque este muchacho lo que hablaba no era cualquier cosa. Yo no me vislumbro a Timoteo hablando de lo que pasó en la casa de Alofoque anoche. No creo que era eso lo que él estaba hablando. No creo que él estaba hablando de la última canción de Bad Bunny tampoco. No creo que era eso lo que estaba en su mente. Porque mira qué es lo que pasa. El asunto no es corregir lo que tú dices por tu boca. No, porque Jesús me enseñó que la boca no depende de sí misma, sino que de la abundancia del corazón. Entonces habla la boca. No es que tú filtres lo que está en tu boca, es que filtres lo que está en tu corazón. Porque tu boca va a hablar lo que está en tu corazón. Si tu corazón está lleno de mundanalidad, de eso va a salir de tu boca. Pero si tu corazón está lleno del Señor, de eso va a salir también de tu boca. Hay gente que solo habla de Dios, que solo habla de oración, que solo habla del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque de eso está lleno su corazón. Entonces hay otros cristianos que lo critican, pero es que tú eres... No lo critiques. Mejor revísate. ¿Y por qué yo no hablo así? ¿Por qué yo no hablo con cánticos espirituales como dice la palabra? ¿Por qué mi lenguaje no es de la misma manera? Porque si mi lenguaje es muy común, si mi lenguaje es igual al de todos los demás, entonces el que tiene que revisarse soy yo. Pero como joven, yo no te estoy diciendo que tú tienes que hablar en lenguas necesariamente, por así decirlo. Sígame la línea de pensamiento que yo estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo es que como jóvenes tenemos que ser ejemplo de los creyentes en palabra. ¿Cuántos dicen amén? En palabra, en lo que yo hablo del Señor, pero tengo que llenarme de la palabra del Señor. Tengo que llenarme de la palabra del Señor, porque de lo que está lleno mi corazón habla la boca. Si yo te pidiera en este momento, toma una hoja y háblame de lo que tú más sabes, ¿de qué me vas a hablar? Quizás hay personas que me van a hablar de muchas cosas y no hay nada malo con eso, de tu trabajo, de tu profesión, de las cosas que te apasionan. Pero yo creo que esta gente que entregó su vida por el Señor tenía como en primer lugar a Dios por encima de todas las cosas. Si no, no iban a entregar su vida por el Señor. Yo creo que un tipo que se deja circuncidar con todo el dolor del mundo estaba muy seguro de al Señor que le estaba sirviendo. Yo creo que un hombre que sacrifica todo por la causa del Señor está muy claro del Dios al que le está sirviendo y está muy claro del concepto de lo que es consagración. Pero sin consagración, sin esa decisión en el corazón, no voy a poder tomar las otras decisiones que son mayores, ni va a haber el fundamento necesario para que Dios me utilice para aquellas cosas que yo quiero que me utilice. Quiero que Dios me use, quiero que Dios se glorifique en mi vida. Tengo y necesito la consagración. Repita conmigo: necesito la consagración. Y ser un ejemplo de los creyentes en palabra, como Timoteo lo fue, como Pablo le pidió a Timoteo. Sea un ejemplo de los creyentes en palabra. Analízate en esta noche, en este momento. ¿Cómo es mi manera de hablar? ¿De qué yo hablo? ¿Hablo fe, no positivismo? ¿Hablo la palabra del Señor? ¿O hablo lo que me llega a la boca, lo que el enemigo me dice? ¿Cómo hablo? ¿Cómo contesto en las situaciones difíciles? ¿Cómo habló Jesús en su tiempo de tentación? Todo lo que Cristo habló fue palabra de Dios. Jesús dijo: escrito está, escrito está, escrito está. Tú también tienes que decir: escrito está. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Pablo le dijo a Timoteo: tú tienes que ser un ejemplo de los creyentes en palabra. En palabra. Entonces yo debo de buscar de qué está lleno mi corazón. Y yo te pregunto eso en esta noche: ¿de qué está lleno tu corazón? Porque de lo que está lleno tu corazón, entonces tú vas a hablar. Número 2, Pablo le dijo a Timoteo: tú tienes que ser un ejemplo de los creyentes en conducta. No les voy a hablar de todo, solo de algunos puntos. Un ejemplo de los creyentes en conducta. Y la conducta sí es importante. Mi manera de comportarme, ¿verdad? Y pasa algo muy interesante en las iglesias. Muchas veces, sobre todo los jóvenes, a veces para algunos trámites, para algunas situaciones, necesitan una carta de buena conducta, o de la fiscalía, o de la policía, o de qué sé yo qué, algo por el estilo. A veces se da también que para algunas situaciones hay personas que necesitan una carta de referencia pastoral también de la iglesia. Pasa con mucha frecuencia. Y en esa carta de referencia pastoral
Se supone que el pastor tiene que dar testimonio de cómo es la conducta de esa persona. Lamentablemente a veces se dan casos en que tenemos que hacer la carta diciendo: por este medio certificamos que el hermano fulano de tal se congrega aquí, y ya. Porque si damos detalles y no podemos dar detalles, mira al hermano que está a tu lado y pregúntale si se puede dar una carta de ti. Se puede dar una carta de ti. Se puede dar testimonio de ti. ¿Cuál es tu conducta? ¿Cuál es tu forma de actuar? Pablo le dijo a Timoteo: mira, tú eres pastor allá, pero para que nadie tenga en poco tu juventud, tú tienes que ser un ejemplo en conducta. Entonces hay jóvenes que dicen: pero es que no me toman en cuenta, pero es que no me dan la oportunidad. ¿Y cómo es tu conducta? ¿Cómo es tu conducta? Estás dando testimonio. Estoy dando señales de que amo a Cristo. Estoy dando señales de una verdadera conversión. O soy muy común y corriente. Dios no quiere común y corriente, Dios quiere rarezas. Dios anda buscando jóvenes que no se comporten de la manera común y corriente normal. Dios quiere jóvenes que se comporten de una manera apasionada por Él, diferentes. Porque el apartado no es igual. Ha sido santificado, ha sido tomado aparte. Habla diferente, se comporta diferente, piensa diferente. Timoteo, tú tienes que ser un ejemplo de los creyentes en conducta. Tú también tienes que ser un ejemplo en conducta. Yo tengo que ser un ejemplo en conducta. ¿Por qué? Porque un ministro que no tiene testimonio no tiene nada. Los que servimos al Señor, vivimos del Señor y del testimonio. Sin testimonio no hay autoridad. No se puede predicar lo que yo no tengo. ¿Cómo iban a respetar a Timoteo si él no es un ejemplo de conducta? Pero algo vio Pablo en este muchacho, que a pesar de su juventud era un ejemplo. Era un ejemplo. Y no importa la edad que tú tengas, Dios escoge a las personas no importando la edad que tengan, y muestra sus planes y sus propósitos a pesar de la edad que tengan. Timoteo era un muchacho y aún así Dios lo usaba. Era un ejemplo de conducta. Otro ejemplo que Pablo dice: tú tienes que ser un ejemplo de amor. Y este está muy interesante. Y aquí quiero que me presten atención para que no me malinterpreten. Ejemplo de los creyentes en amor, pero no amor en el mal sentido de la palabra. Les digo por qué. Porque a veces hay hermanos que son un poco coqueticos. Es muy frecuente las quejas de celos en las parejas. Mi esposa es muy celosa. Mi esposo es muy celoso. Y un pleito y una situación, es muy constante las citas con parejas con ese tipo de cosas. Y lo primero que pregunto aparte es: ok, tu esposa es celosa, pero tú le das razones para que sea celosa. Porque si tú le das razones para que sea celosa, entonces no es que ella es celosa, es que tú eres un poquito sabrosito. Porque ¿qué tú haces dándole bola a esa hermana o a ese fulano? ¿Qué tú haces hablando solo con esa persona? ¿Qué tú haces chateando? La gente dice: ay, el WhatsApp. No, no es el WhatsApp, eres tú. No es el WhatsApp. El WhatsApp no escribe solo, eres tú que escribes por el WhatsApp. ¿Qué tú haces dándole like a esas fotos? Entonces, a veces mucha gente se queja de que los celos y qué sé yo qué. Pero es si yo estoy, primero vamos a revisar si yo estoy dando razones para celos, y después podemos hablar si la persona es muy celosa. Pero volviendo al tema, sé ejemplo de los creyentes en amor. ¿Cómo yo demuestro el amor, amado hermano? ¿Cómo tú como joven puedes ser un ejemplo de los creyentes en amor? El amor no es solamente palabra. Me gusta mucho el concepto del amor de la palabra del Señor, porque a través de la palabra del Señor vemos que el amor es más que un sentimiento, es también una decisión. Es una decisión que yo tomo de corazón. Jesús dijo lo siguiente: si ustedes aman a los que los aman, ¿cuál es la diferencia? Si tú saludas a los que te saludan, ¿dónde está la gloria? Entonces, ¿cómo yo manifiesto el amor? Amando a esos que me son incómodos, con una decisión intencional de aceptarlo. La palabra dice: soportándoos unos a otros en el amor del Señor. El hermano que está a tu lado puede que te caiga pesado, puede que no sea de tu interés, puede que no sea de los que te caen bien, pero ¿sabes qué? Dios te manda que lo ames. Dios te manda que lo soporte. Y te voy a decir por qué. Porque a ti también hay que soportarte.
Sí, porque siempre decimos, fulano, voy a poner a Josué como ejemplo. Josué es muy difícil. Josué tiene un carácter, es explosivo. Josué es un hermano fosforito, explota de una vez. Siempre hablamos de él, pero no hablamos de nosotros. Y yo. Las personas siempre decimos, ay, se queja mucho. Y nosotros somos muy suaves con nosotros. Hermano, les digo algo, nosotros somos difíciles también. Les digo algo, Dios ha cogido lucha conmigo. Dios ha tenido mucha misericordia conmigo. Dios ha mostrado mucha gracia conmigo. ¿Y qué quiere Dios? Que esa misma gracia yo se la extienda a los demás también. Que ese mismo amor yo se lo extienda a otros también. Te ha levantado el Señor, ha tenido misericordia contigo. Si tu hermano cae, no lo destruya, levántalo en el nombre del Señor. Dice la palabra, si tu hermano cae, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. ¿Qué quiso decir Pablo con eso? Mira, si tu hermano cae, no te creas la última Coca-Cola, porque después puede ser tú el que esté ahí. Restáuralo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Si mi hermano es débil en la fe, yo estoy llamado a fortalecerle en el nombre del Señor. Si mi hermano está caminando por un camino equivocado en amor, yo debo de ir y hablarle y aconsejarle en el amor del Señor y enseñarle el camino de la rectitud, pero con amor, con paciencia, con mansedumbre, considerándome a mí mismo, no criticando, no murmurando, mejor orando, mejor ayunando, mejor levantando. Que nos caractericemos por ser un ejército que se ama, que se protege los unos a los otros, no que nos destruimos los unos a los otros. Como yo soy un ejemplo de los creyentes en amor, con una decisión firme de amar intencionalmente. Présteme atención aquí y digan, no me respondan lo siguiente, pero medítelo. Sabes tú que hay personas que tú no le caes bien, ¿verdad que sí? Y tú dirás, ¿y por qué? Yo no sé. Puede ser a veces por envidia, puede ser a veces por celo, puede ser a veces que no lo saludaste, puede ser a veces que no lo ayudaste en un momento determinado. Yo recuerdo, a veces tú ofendes a una persona y ni siquiera te das cuenta. ¿A quiénes les ha pasado eso? Recuerdo hace más de 20 años que en una actividad de jóvenes íbamos a Santo Domingo. Y eso a veces pasa cuando uno tiene amistades con los que relaja mucho. Uno de los muchachos con los que andábamos me dijo en una parada que íbamos que quería algo para el desayuno, que sé yo qué, que no tenía algo. Yo pensaba que él estaba relajando y ni caso le hice. Nos fuimos para la actividad, nos gozamos, aleluya, gloria a Dios. Estuvimos ahí y nos gozamos y volvimos y todo muy bien. Pasaron como 6 meses y en un retiro en la iglesia dan la oportunidad, creo que era un sábado en la mañana, a que alguien pase si quiere decir algo. Y yo veo que se levanta este jovencito y se para y dice, y agarra el micrófono y empieza a decir, yo quiero en esta mañana pedirle perdón públicamente a mi hermano Elías Peñaló, porque por más de 6 meses yo no lo podía ver. Yo no lo podía ver, lo veía que cogía el micrófono y lo decía, míralo de que predicando y me dejó pasando hambre, míralo de que hablando. Y confesó ahí públicamente que duró 6 meses con una angustia conmigo por algo que yo ni idea tenía que había pasado. A veces ofendemos y ni siquiera nos damos cuenta. Y ni siquiera nos percatamos. Fui, lo abracé, le pedí perdón, discúlpame, yo no me di cuenta, yo pensaba que tú estabas relajando. Pero ahí aprendí que a veces hay personas que tú le haces un mal y ni siquiera cuenta te das. Por eso debemos de ser un ejemplo también en nuestra conducta, en nuestra forma de hablar, en tu forma de decir, en lo que hablas, en lo que expresas, en cómo te comportas y en humildad también. ¿Cómo soy un ejemplo de amor? Amando a las personas que me son difíciles intencionalmente. A veces decimos, Señor, dame paciencia, y creemos como que es que Dios nos va a inyectar 5 mililitros de paciencia. No funciona así. La paciencia Dios nos la va a dar con esa gente que son incómodas, que nos la pone al lado, con ese jefe que parece el primo del anticristo, con ese hermano que es un poquito incómodo. Tú le estás pidiendo a Dios que te desarrolle en la fe. Te van a poner situaciones difíciles para probar tu fe, para ponerla en ejecución. La fe no es un diploma que colocamos, es para utilizarla, es para usarla todos los días, es para darle cajeta. Yo demuestro mi amor con los demás mostrándole misericordia, mostrándole la misma paciencia que Dios ha tenido también conmigo. ¿Cuántos dicen amén a lo que yo estoy diciendo? Entonces Pablo le dice a Timoteo, tú tienes que ser un ejemplo de esta manera, porque si tú amas a los que te aman, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Quizás aquí hay alguien en esta noche que quizás tú has ofendido
o te han ofendido a ti también, de la misma manera, Dios quiere que tú también ames a esa persona. Pablo le dice a Timoteo: tú tienes que ser un ejemplo de pureza. Repita conmigo: pureza. Y esta sí que es importante: pureza. Lo puro es específicamente lo que no se ha mezclado, lo que ha permanecido con sus características originales, no ha sido contaminado, no ha sido dañado, permanece íntegro. Repita conmigo: íntegro. No se ha roto, no se ha quebrado, permanece con sus cualidades principales. Y yo creo que esta es una de las cualidades más importantes para todo joven que busca ser consagrado, porque como les decía al principio, pienso que esta es la zapata que usa el Espíritu Santo para comenzar a trabajar con todos y cada uno de nosotros en este sentido. Porque no puede haber un derramamiento del Señor. No puede el Señor llevarme a otros niveles o utilizarme de la manera que yo quiero. No creo que Pablo hubiera escogido a Timoteo si no hubiera visto estas cualidades en él, que el Espíritu Santo ya había empezado a trabajar en Timoteo de esta manera. Entonces es precisamente la consagración lo que se refiere a estar apartado, a no estar mezclado, a estar en un estado de pureza para el Señor. Y la pureza es esa materia prima que utiliza el Señor. Y lo interesante de esta materia prima es que no se puede falsificar. Hay muchas cosas en esta vida que se pueden falsificar, que se pueden aparentar. Yo puedo quizás engañarlos con palabras lindas y elocuentes, o querer aparentar algo que yo no soy. Pero ¿cómo yo engaño al que todo lo ve, al que todo lo sabe y al que todo lo conoce? A los hombres los podemos engañar, pero a Dios no lo podemos engañar. La pureza es algo que no se puede falsificar. Yo no puedo falsificarlo delante de Dios. Yo tengo que pedirlo, yo tengo que vivirlo, yo tengo que estar convertido a Dios de corazón para de verdad estar en esa situación. Timoteo era un joven que le había sido encomendado vivir en pureza. Y a veces me llama la atención ver cómo hay personas que quieren aparentar esa consagración. ¿Cuántos de los que están aquí han visto personas que se toman una foto con un texto bíblico, la suben en las redes sociales? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero enseñando los senos o los pompios. Y tú te quedas, pero o sea, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero ¿qué es lo que estoy? Porque la carnalidad saca a la luz la falsificación del mensaje. No se puede falsificar. No se puede imitar, no se puede copiar. Es una obra del Espíritu Santo en tu vida. Si estoy luchando con diferentes áreas de pureza en mi vida, todo joven, claro que sí, que está luchando, que va a necesitar trabajar esas áreas. Pero Pablo le dijo a Timoteo: sea un ejemplo de los creyentes también en esa área. Y yo creo que el Espíritu Santo sigue trabajando en esas áreas en todos y cada una de nuestras vidas. Concluyo diciéndole lo siguiente: Pablo está aquí confiando una obra muy especial en su hijo espiritual Timoteo. Y usted dirá: en un muchacho tan joven, Dios puso una responsabilidad tan grande. Sí, muy fuerte, muy grande. Pero porque algo había en este muchacho que era muy diferente a los demás. Un comportamiento completamente apartado, una mentalidad totalmente distinta, enfocada en el Señor. Yo quiero que ustedes se pongan de pie en este momento y les pregunto: estamos hablando de jóvenes consagrados. Estamos hablando de jóvenes consagrados. Y hemos hablado aquí de Timoteo, un joven que era raro. Era raro. Y así hay muchos que quizás en el mundo te ven como raro. Hay muchos que quizás le dicen a ustedes: ¿qué tú haces metido en la iglesia un sábado en la noche? Hay muchos que quizás le dicen a ustedes: ¿qué tú haces predicando el evangelio? Tú eres muy joven. Recuerdo una vez que en la universidad una joven que sabía que yo era cristiano se burló de mí públicamente. Hizo un círculo y estaba hablando: pero entonces tú, me hizo referencia, como tú no andas teniendo relaciones sexuales así libremente. Yo le digo: no, nosotros no nos manejamos de esta manera. Entendemos que hay que preservarse puro, llegar al Señor, y hay un tiempo para todo en eso. Se burlaron ahí públicamente, me vieron como un payaso, como una locura. Pero miren cómo funcionan las cosas de Dios. El evangelio es locura para los que se pierden. La palabra del evangelio es locura. Esto de vivir en santidad y de consagrarse, este tema de esta noche,
que tiene un reflejo de santidad y de vivir apartado para el Señor, en la calle parece una locura. Pero lo que es locura para los hombres es olor grato a Dios. Es un perfume que sube con olor agradable a Él. Es una ofrenda, es tu culto racional al Señor, porque tú no lo haces por la iglesia, tú lo haces para el Señor. Tú te conservas para Dios, tú vives para el Señor, te entregas para el Señor. Y sí, tenemos defectos, sí tenemos defectos. Sí tenemos debilidades, sí tenemos debilidades. El joven que me diga aquí que no tiene luchas, que no tiene situaciones, me va a hablar mentira, porque yo también fui joven y yo sé lo que se siente. Pero también sé lo que se siente que el Espíritu Santo trabaje en mi vida, trabaje en mi corazón, me llame, me saque, me aparte, me diga que me va a usar, me diga que tiene planes y propósitos conmigo, me diga que me ha elegido para salvación. Y yo creo que aquí hay muchos jóvenes que Dios ha elegido para salvación, para llevar el evangelio a las diferentes naciones, para llevar la palabra del Señor a diferentes comunidades, para que tú seas salvación hasta lo último de la tierra. Suena como muy espectacular, suena como muy difícil. Lo que es difícil para los hombres no es difícil para Dios. No es difícil para Dios. ¿Sabes quiénes eran raros también? Jóvenes fuera de lo común. Juan el Bautista era un joven fuera de lo común. Un tipo raro. Se vestía con pieles de camellos, con un cinturón de cuero, comía langostas y miel silvestre. Un tipo, era un freak, una rareza. Sin embargo, de esa rareza Jesús dijo: de los nacidos de una mujer no ha nacido uno mayor que Juan el Bautista. Mira cómo funcionan las cosas. Lo que los hombres ven como raro y extraño, Dios lo ve de otra manera. No te preocupes mucho cómo te ve la gente, preocúpate cómo te está viendo Dios. Preocúpate lo que está diciendo Dios de ti. Eso es lo que importa. Lo que diga papá, lo que importa es lo que diga el Padre. La gente va a hablar lo que quiera de ti, no importa. Lo que importa es lo que diga Dios. ¿Sabe quién más era extraño? David. David era extraño porque David fue menospreciado. Llegó el profeta, hay que ungir a alguien, y el padre de David ni siquiera lo considera, lo tiene allá arrastrado de lejos. Un pastorcito de ovejas, oliendo ovejas, menospreciado, ni siquiera considerado para que lo trajeran. Pero el menospreciado era el que Dios había elegido, era el que Dios había tocado. ¿Quiénes más eran raros? Y este es el ejemplo, quizás el paradigma perfecto de la consagración: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Esto se parece mucho a lo que está pasando hoy en día. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el libro de Daniel que los jóvenes que Nabucodonosor trajo consigo al principio, de los que relata Daniel capítulo 1, para adiestrarlo, no eran jóvenes cualquiera, eran jóvenes del linaje real, de buena apariencia, aptos para estar en la presencia del rey. No eran jóvenes cualquiera. Sin embargo, estos muchachos pasaron diferentes pruebas. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Piensa en un momento en lo que hizo Daniel. Daniel, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Tú estás loco. Cómete eso, nos va a meter en problemas. ¿Cuál es el asunto? Solamente Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Había otros alrededor que hicieron lo común, lo habitual, comérselo. Eso es lo común, comérselo. Lo raro era no comérselo. Y a ese raro Dios lo exaltó y fue encontrado 10 veces mejor que los comunes y corrientes. ¿Por qué? Por una decisión de pureza en su corazón. Pero el ejemplo perfecto de esto que estamos hablando lo hicieron sus compañeros Ananías, Misael y Azarías. Nabucodonosor levanta una gran imagen. Se le quedó en la cabeza lo del sueño, que él era la estatua de oro, que él era la cabeza. Pero Dios le dijo a él: tú eres la cabeza. Pero él hizo un cuerpo entero de oro. Miren esto. Dios le dijo: tú eres la cabeza, pero él hizo un cuerpo entero de oro. Como que dice: no, yo no soy la cabeza, yo soy todo. El que se enaltece, Dios lo humilla, y el que se humilla, Dios lo enaltece. A ese que se enalteció, Dios después lo puso a comer hierba. Entonces él levanta esta estatua y dice: aquí todo el mundo tiene que adorarla. Mire qué reto. Díganme algo, los jóvenes que están aquí: ¿siente usted presión de la sociedad por ser cristiano? Si me dice que no,
tiene que revisarse su vida cristiana, porque parece que está viviendo muy común y corriente. Pero el que vive contra corriente va a sentir presión. Lo van a criticar, se van a burlar de ti, te van a decir el bicho raro, te van a decir el pastorcito. No importa que te digan eso. Lo importante es que tú le des gloria a Dios con tu comportamiento donde tú estés. Ahora se van a burlar de ti, después van a ir donde ti a buscar consejo. He visto a muchos que se burlan de ellos y después, cuando están en situación difícil, le van donde eso. Ay, ora por mí. Mira. Y no es para que nos burlemos, sino para que veamos cómo funcionan las cosas de Dios. Daniel y sus compañeros ven esta situación y ellos le dicen a Nabucodonosor: sepas, oh rey, que nuestro Dios tiene poder para salvarnos de tu horno de fuego. Te pregunto en esta noche, ¿crees tú que tu Dios tiene poder para salvarte de tu horno de fuego? De tu situación difícil, de tu situación de prueba, de tu escasez, de tus debilidades. Dios tiene poder para sacarte del horno que tú estés, del desierto donde tú te encuentres, porque quien te entra en el desierto es Dios mismo. Y el único que puede sacarte del desierto es Dios mismo. Dios tiene poder para salvarte del horno de fuego. Y ellos le dijeron: nuestro Dios tiene poder, con autoridad y con firmeza y con consagración. Nuestro Dios tiene poder de salvarnos de tu horno de fuego. Pero donde me ganaron el dinero, por así decirlo, donde me toca el corazón, fueron las palabras finales de ellos: y aunque no nos salve, sepas, oh rey, que tampoco adoraremos tu estatua, ni nos inclinaremos delante de tus dioses. En otras palabras, me conteste Dios como yo quiera, o no me conteste como yo quiera, no importa. Con todo yo voy a adorar solamente a mi Dios. Con todo me debo solamente a mi Señor. Y eso es lo que Dios quiere levantar en nosotros. Esa es la pasión que Dios quiere levantar en cada uno de nosotros. Porque hoy en día veo mucha gente que si Dios está con ellos, estamos bien. Pero si Dios no me contesta como yo quiero, me pongo bravo con Dios. Y la consagración me llama a serle fiel a Dios. Me conteste Dios lo que yo quiere o no me conteste lo que yo quiere. Me dé Dios lo que yo estoy pidiendo o no me dé lo que yo estoy pidiendo. Te digo algo: ¿qué sabes tú lo que tú estás pidiendo? Nosotros no sabemos pedir. Dele gracias a Dios que el Espíritu Santo lo ayude a usted y le traduce a Dios lo que usted realmente necesita. Usted no sabe pedir. Dígale a Dios: Señor, ayúdame a pedir de acuerdo a tu voluntad. Muy pocas veces los hijos de Dios oran como Jesús oró. Esto es lo que yo quiero, Señor, pero no se haga lo que yo quiero, sino que se haga en mí tu voluntad. Muy pocas veces oramos así. Lo que le decimos a Dios: Señor, ese es el trabajo que yo quiero. Señor, esa es la muchacha que yo quiero. Señor, esta es la empresa que yo quiero. Señor, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero. Y muchas veces nos olvidamos de decir: Señor, pero ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es el plan tuyo para con mi vida? Ananías, Misael y Azarías no comprometieron nada. Y eso se llama consagración, y Dios los exaltó. Y termino diciéndote lo siguiente: a ellos Dios los salvó. ¿Cuántos saben que Dios los salvó? Y hicieron y glorificaron a Dios con su comportamiento. Pero no siempre funciona así. No siempre funciona así. A veces Dios puede que te vaya a salvar y hay momentos donde no te va a salvar. Hay un momento donde Dios quizás va a abrir la puerta y hay un momento donde no la va a abrir. Todo de acuerdo a su plan, pero ¿cómo voy a reaccionar yo? Recuérdenme el nombre del primer mártir de la iglesia que se me está escapando. Esteban. Dios salvó a Esteban. No fue la voluntad de Dios salvar a Esteban. Y glorificó a Dios de la misma manera que Ananías, Misael y Azarías. No se echó para atrás, testificó consagración al Señor y dijo lo que tenía que decir. Y con las piedras en las manos, sus asesinos, no se acobardó, sino que levantando sus ojos al cielo dijo: veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Y testificó acerca de Cristo, a pesar de que tenía la muerte enfrente, no temió. Y Dios no lo salvó, sino que usó su muerte para un plan especial. Dios puede usar tu sufrimiento para algo especial. A través de la persecución de Esteban, la iglesia se dispersó. La iglesia se fue por diferentes lugares porque no lo estaban haciendo. Y a veces Dios te pasa por situaciones difíciles y tú estás: Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no te estás dando cuenta de lo que Dios está haciendo a través de eso. Así que en esta noche quiero pedirle que cierren sus ojos.
y usted le diga al Señor que su vida está consagrada para Él. Oh, aleluya. Yo creo que Dios ha tocado. Yo creo que Dios te ha hablado. Yo creo que Dios ha tocado nuestros corazones. Yo creo que hay muchos jóvenes a los que Dios le ha hablado y les ha dicho: tu corazón es mío, te quiero solo para mí, aleluya. Yo no te he hablado nada nuevo, yo solo te he refrescado lo que ya el Espíritu Santo tiene mucho tiempo hablando a tu vida y a tu corazón, aleluya. Hay jóvenes a los que Dios ha llamado al pastorado y le han tenido temor a esa palabra, le han tenido miedo. Hoy te digo: no temas ni desmayes, no te preocupes, deja que el Espíritu Santo te lleve a donde quiere llevarte. No le tengas temor a lo que Dios está haciendo en tu vida. Hay jóvenes a los que Dios ha estado inquietando en las noches. Hay jóvenes a los que Dios ha estado inquietando con ideas que parecen raras, levantándolo de madrugada a orar, y te preguntas: ¿por qué me levanta? ¿Por qué me despierto a esta hora? Y es el Espíritu Santo que está trabajando algo en tu vida, que está trabajando algo en tu corazón. Te digo algo: no hay nada mejor que dejarse rodar por el Señor. No hay nada mejor que decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Cuando ya le sueltas el timón de tu vida al Señor, ya no estoy manejando yo, estás manejando tú. Haz conmigo como tú quieras, Señor. Aleluya, aleluya. Sea un ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oraciones que crees que no han sido contestadas, aleluya. Prepara tu corazón. Viene tiempo de respuesta de parte de Dios. Viene tiempo de respuesta de parte de Dios. Pero de la misma manera también te digo: si has pedido a Dios que te guíe, tienes que estar dispuesto a que Dios mueva tus pies en la dirección que Él diga. Hay gente que ha estado pidiendo por cosas muy específicas que Dios no le ha contestado porque ha estado esperando ver esa actitud. He estado esperando ver esa actitud que corresponde con lo que he estado pidiendo. Yo quiero decirte que Dios se toma muy en serio tus oraciones. No creas que el Altísimo no ha escuchado tu clamor. Tu clamor sube a su presencia como un incienso agradable, aleluya. No por causa tuya, sino por causa de Cristo, por causa de tu Señor y de tu Salvador. Aleluya, aleluya, aleluya. Levanta tus manos y adora al Cordero. Adora al Señor. Adora al que vive para siempre. Adora al que te aparta, al que te fortalece. Oh, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias.